Déjenme que les ponga en contexto. Juan Lobato ahora parece que es un héroe, subido a los altares, resulta que es una persona que no denunció un delito por el cual se estaban filtrando determinadas cuestiones contra el novio de Isabel Díaz Ayuso. No, contra Isabel Díaz Ayuso, porque el objetivo a batir era Isabel Díaz Ayuso, una persona a la que el Partido Socialista no puede vencer en las elecciones y que decidió que tenía que montarle un jaleo a través del novio, cuando, además son comportamientos, cuando ni siquiera era novio. Por lo visto esto en el feminismo radical este que se han inventado debe ser una cosa muy de moda. Vale, perfecto. Déjenme que les mostremos dos cosas, porque Pilar Sánchez Acera, que posiblemente por el nombre no la conozcan, las personas que aupa el Partido Socialista normalmente son personas lo suficientemente dóciles que exigen no ser conocidas para no tener retorno a la vida profesional. Pilar Sánchez Acera está cazada. Y está cazada por dos documentos que hemos mostrado en Libertad Digital. Porque va y resulta que el documento original con las filtraciones de información secreta debía serlo, pero en España, en Estado de Derecho, estamos suspendiendo, era información fiscal del novio de Isabel Díaz Ayuso. El documento que envía a ella, Pilar Sánchez Acera, que va y resulta que es la segunda a bordo de Óscar López cuando estaba como jefe de gabinete de Pedro Sánchez, es decir, una de las personas de referencia de Pedro Sánchez y presidencia del gobierno, el documento que ella manda va y resulta que no es el publicado en prensa como han estado diciendo y se puede ver y comprobar perfectamente. Va y resulta que ese documento es nada más y nada menos que el original. ¿De dónde lo había sacado Pilar Sánchez Acera? Se lo vamos a explicar. Por cierto, el famoso mensajito en el que ella envía este documento tiene arriba una cosa que pone reenviado, es decir, que alguien se lo había pasado a ella. Lo digo porque va y resulta que en el Tribunal Supremo ya se está investigando al fiscal general por haber sido él el filtrador. Yo no sé si fue él, si fue algún enviado suyo, quién fue, eso lo tendrá que determinar el Tribunal Supremo. Lo que sé es que ella manejaba una información secreta y filtrada ilegalmente. Y a partir de ahí vamos a ver lo que ha ocurrido con estos papeles y los documentos, que lo van a entender perfectamente, fíjense. Le ha preguntado a Pilar Sánchez Acera de dónde sacó el documento original, pero este es el documento que ella le mandó al señor Lobato. Este es el que el señor Lobato exhibió. De cobardes es acusar sin pruebas y decir falsedades, que es lo que acaba de hacer usted hoy aquí, señor Serrano. Bueno, esto precisamente surgía a raíz de la publicación por Libertad Digital de las enormes diferencias entre dos documentos. Y lo van a entender enseguida porque les vamos a mostrar los documentos. Este que ven es el verdaderamente enviado, con acceso ya está depositado judicialmente, el verdaderamente enviado por la filtradora de Moncloa, por la persona enviada, me niego a decir por Óscar López. Si Óscar López es el jefe de gabinete de Pedro Sánchez y Pilar Sánchez Acera es la jefa de gabinete del jefe de gabinete, que el día que acabemos con estas cosas nos ahorraremos todo un pastizal en España, va y resulta que Pilar Sánchez Acera es la persona enviada por Pedro Sánchez. Bien, fin de la explicación. A partir de ahí, este es el documento que ella envía. Fíjense, con información, información que tenía que ser secreta del equipo jurídico del novio Isabel Díaz Ayuso e información de la Fiscalía. Firmado, fíjense en este detalle, Garrido, que es el despacho, aquí aparecen una serie de datos, yo no se los tengo que tapar porque no van a conseguir verlos por la distancia al papel, aparecen datos, aparecen teléfonos, etc. Este es el original, este es el que filtró la enviada de Pedro Sánchez. Y ahora vamos al documento que se dijo que era el realmente enviado y que es el publicado en prensa. ¡Oh, maravilla de las maravillas! Creo que no hace falta señalar demasiado, ¿verdad?, dónde estaban estas manchas antes. ¿Saben por qué aparecen estas manchas? Porque el periódico, para no haberse metido en un lío, por cierto, más allá en el que ya se ha metido, decidió que obviamente no le iba a tocar las narices al abogado y que los datos personales y privados del abogado, los del novio de Ayuso no, esos pueden ser vulnerados y pisoteados, que para algo es Ayuso y ha decidido ser una mujer libre, y por lo visto si encima eres de derechas, a bombardear. Bien, pero no se atrevían con el abogado porque dicen, hombre, siendo un abogado lo mismo nos mete una querella, ¿verdad? Cierto, muy cierto. ¿Y qué hicieron? Taparlo. Bien, este es el documento que ellos aseguran que estaban distribuyendo. Dicen, no, nosotros distribuimos el de prensa. No es verdad, no es verdad. Acaban de ver hace unos segundos el documento que se envió. El documento que se envió tenía estas tres manchas, ejercicio de agudeza visual, es fácil de contestar, ¿verdad? Bien, pues no, ¿vale? Muy bien. Vamos a dar un paso más, fíjense en las horas. El primero era a las 8:29, ese documento que han visto a las 9:10 se publicó en prensa. Bien, esta es la imagen de Juan Lobato mostrando el documento, fácil de ver, ¿verdad? 1, 2 y 3 manchas. Bien, esto ocurrió a partir de las 10 de la mañana. ¿Saben por qué él sacó este documento con 1, 2 y 3 manchas y no el que tenía desde las 8:29 que le habían enviado desde Moncloa? ¿Saben por qué? Porque este señor es técnico de Hacienda y este señor conoce la Ley General Tributaria y este señor sabe, artículo 95, que tienen prohibido por completo mostrar datos filtrados ilegalmente con material fiscal. Como él sí se lo sabía, pese a tener el documento desde el inicio que hizo, esperar a imprimirse un pantallazo del periódico. ¿Por qué? Porque si no se metía en un lío.
¿Por revelación de secretos saben cuál es el lío, aparte de la pena general y demás? Pues en el caso concreto del que regula una inhabilitación para cargo público. Este señor, que ha estado en política, tiene una oposición y es técnico de Hacienda. Si llegaban a condenarle en una de las fases medianamente admisibles, va y resulta que no solamente hubiese perdido el cargo que ya le estaba quitando en aquel momento porque no le gusta, a Pedro Sánchez no le gustaba demasiado Juan Lobato, sino que iba a perder ese cargo y su oposición. Por eso este señor, conocedor del origen ilícito, ¿qué hizo? Mostrar el documento con las manchitas. Por lo tanto, vamos a hablar de bulos. El documento que se filtró desde Moncloa no era el publicado en prensa. El documento que se filtró desde Moncloa era el original y el original lo tenía o la Fiscalía, o Hacienda, o el equipo jurídico. El equipo jurídico del Novo de Ayuso lo iba a filtrar. Complicado, ¿verdad? Los otros dos podían filtrarlo. Anda, ¿de quién depende y de quién depende? Vale, muy bien. Y este señor, conocedor de todo ello, decidió salvar determinada parte donde acaba la espalda, diciendo yo no me meto en este lío. ¿Por qué decidió no meterse en el lío? Porque conocía el lío. Esta es la verdadera historia.